Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el primer libro de Samuel, capítulo 14, y ahora estamos en los versículos 31 al 35. Aquí hay una transgresión de un precepto ritual. Nuestro curso bíblico del día de hoy queremos reflexionar sobre este párrafo tan interesante. Nosotros habíamos visto anteriormente todo este capítulo, cómo se fue presentando primero la hazaña de Jonatán. También se presenta un poco la figura de Saúl, este rey, cómo después ciertamente que Dios lo va a dejar de lado. La derrota de los filisteos después de toda esta hazaña de su hijo, es decir, de Jonatán, y el juramento de Saúl y la reacción también de Jonatán. Fíjense que a pesar de que Jonatán estaba haciendo cosas interesantes, parece que está queriendo renovar, mover, darle vida, que el pueblo se pueda ir liberando, porque nos decía desde el comienzo que los filisteos tenían un poco todo el poder sobre esa región, y entonces los israelitas simplemente eran Tembiguay, ¿verdad? Tembiguay estaban bajo el poder, bajo la opresión también del pueblo filisteo. Y esto históricamente podemos entender lo que fue más o menos de esa manera, ¿verdad? Y entonces aquí aparece alguien, ¿verdad? Jonatán, pero se le presenta a un a un Saúl que es mucho más quieto. Saúl parece que no quiere mover gran cosa, parece que está en la conformidad, en su confort principalmente, en su confort. Y entonces no es que se mueve mucho, no es que busca muchos cambios. Bueno, ahora nosotros tenemos en este versículo la transgresión de un precepto ritual, justamente por lo que Saúl había pedido a su pueblo, ¿verdad? Los soldados de Saúl pecan debido a esta orden, que podemos decir que es una orden insensata de Saúl, una orden totalmente insensata, y el pueblo llega en un momento que ya no aguanta más, como siempre suele suceder, ¿verdad? En el versículo 31, aquel día ellos derrotaron a los filisteos. Muy bien, hasta ahí todo bien. Desde Micmas hasta Ayalón, y el pueblo quedó completamente agotado. La tropa se lanzó sobre el botín y tomó ovejas, bueyes y terneros. Los degollaron sobre el suelo. El pueblo los comió con la sangre. Entonces le avisaron a Saúl: el pueblo está pecando contra el Señor porque come carne
con sangre. Él replicó: ustedes son unos traidores. Hagan rodar hasta aquí ahora mismo una piedra bien grande. Luego añadió: dispérsense entre el pueblo y díganle que me traiga cada uno su buey o su oveja. Degüéllenlos aquí y coman, pero no pequen contra el Señor comiendo carne con sangre. Esa noche cada uno llevó el buey que tenía a mano y lo degollaron en aquel lugar. Saúl edificó un altar al Señor y este fue el primer altar erigido por él. Bueno, esta es entonces una de las transgresiones. Así comienza, ¿verdad?, los soldados. Entonces veamos un poco. Se lanzó el botín, el pueblo sobre el botín, el pueblo comió con sangre. La sangre, ¿se acuerdan? La sangre es símbolo, signo de la vida. Dicatui, eumía, eso es el precepto que ellos tenían aquí. La Biblia insiste mucho sobre la cuestión de la sangre. Dios específicamente ordenó a Israel que siempre debían drenar correctamente la sangre de un animal cuando lo preparaban para comer. Esto encontramos en el libro del Deuteronomio, capítulo 12, 23 al 25. En este día de batalla, debido a la insensata orden de Saúl, el pueblo estaba tan hambriento que desobedeció este mandato. Claro, entonces aquí era el problema, ¿verdad? Porque este era el juramento de Saúl. Los israelitas estaban exhaustos aquel día, pero Saúl había pronunciado sobre el pueblo esta imprecación: maldito el hombre que coma algo hasta la tarde, antes de que me haya vengado a mis enemigos. Véala, Saúl o Jerusalén. Pero pea un bobare a payo, pero upeala un bobare a payo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo nosotros podemos, verdad, hacer todas estas cosas? Imposible, ¿verdad? Y entonces ya no aguanta más. Pero nosotros sabemos que ya el libro del Deuteronomio, bueno, ¿qué es lo que se ponen así? Se ponen a comer cualquier cosa, ¿verdad?, del botín. Y sabemos que Dios había prohibido directamente el comer la sangre, decíamos. Aquí ellos, derrotados a los filisteos, Micmas, etc., la tropa se lanzó sobre el botín y tomó ovejas, bueyes y terneros, ¿viste? Tomó ovejas, bueyes y terneros. Los degollaron sobre el suelo y el pueblo los comió con la sangre. Pero por eso está diciendo, por esa insensata orden de Saúl. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Mayo, Mariología. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yarañe, Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Grande es tu poder, Dios en majestad, te alabo, te alabo. Nadie como tú, Altísimo Señor, te exalto, toda la creación se postra ante ti, Señor. Toda la creación te rinde honor. Eres santo, poderoso,
gran poder y de autoridad. Te alabo, te alabo. Nadie como tú, Rey del universo. Te exalto, toda la creación se postra ante ti, Señor. Toda la creación te rinde honor. Eres santo, poderoso, te adoro, te adoro. Eres santo, Rey glorioso, te adoro. Amado Creador, tú dijiste que haya luz y hubo luz. Con tu voz creaste el cielo y la tierra. Tú formaste mis entrañas en el vientre de mi madre. Con todo mi ser siempre cantaré. Eres santo, poderoso, te adoro, te adoro. Eres santo, Rey glorioso, te adoro. Amado Creador. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Surja Dios Padre, se dispersen sus enemigos y huyan de su presencia aquellos que lo odian. Surja Dios Hijo, se dispersen sus enemigos y huyan de su presencia aquellos que lo odian. Surja Dios Espíritu, se dispersen sus enemigos y huyan de su presencia aquellos que lo odian. Dios vive en mí y yo en él, y yo en él. Dios vive en mí y
trino se dispersen sus enemigos y huyan de su presencia aquellos que lo odian. Dios vive en mí y yo en él, y yo en él. Dios vive en mí y yo en él, y yo en él. En tu presencia voy, en tu presencia voy, en tu presencia voy, Dios trino. En tu presencia voy, en tu presencia voy, en tu presencia voy, Dios trino. En tu presencia voy, en tu presencia voy, en tu presencia voy, Dios trino. Dios vive en mí y yo en él, y yo en él. Dios vive en mí y yo en él, y yo en él. Ñandeyara Ñe'e invita a un retiro espiritual Nueva Vida. Ven a un encuentro personal con Dios desde el 3 de junio, desde las 8 de la mañana hasta el 4 de junio, 17 horas, en el ex seminario metropolitano, Avenida Kubitschek, 693. Cupos limitados. Más info al 0981-505-036. Retiro espiritual Nueva Vida con Ñandeyara Ñe'e. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando aquí sobre la transgresión de un precepto ritual. Estamos hablando de la guerra, de la pelea, de la lucha. Y aquí tenemos el triunfo de Israel sobre los filisteos. Es un poco la continuación de lo que habíamos leído anteriormente. Nos habíamos quedado en el versículo 23. El combate se extendió hasta más allá de Bet Aven, en que los
israelitas estaban derrotando a los filisteos. Ahora continúa, esta sería la parte de la continuación del versículo 23, aquel día ellos derrotaron a los filisteos desde Micmas hasta Ayalón. Te ubica la situación, donde se encuentran, la geografía. El pueblo quedó completamente agotado, evidentemente, podemos entender, como ya varias veces se nos dijo que el pueblo está totalmente exhausto, agotado. Pero es allí, en medio de eso, es donde se puso, ¿verdad?, esa reflexión anterior que nosotros hicimos, ese parágrafo, ese párrafo anterior, en donde aparece esta orden de Saúl. Y aquí, por lo menos, el mismo autor sagrado lo pone como una insensata orden, ¿verdad?, de Saúl. Y Bareapaz y Bareapaz y Jubecuera estaban agotados. Y entonces dice la tropa, una vez que vence, que ya no tiene más a ningún enemigo, se lanza sobre el botín, toma ovejas, bueyes y terneros, los degollaron sobre el suelo y el pueblo los comió con la sangre. Aquí está. Este es entonces el gran pecado, a causa de una orden así del mismo rey. Deuteronomio 12, 23, 25 dice directamente que tenían que primero degollar el animal, secar prácticamente ni una gotita de sangre, por decirlo así, y después comerlo, ¿verdad? Pero aquí ellos desobedecen todo, y claro, entonces además se le dijo que no prueben bocado durante todo el día, estaban cansados, exhaustos. Bueno, entonces avisaron a Saúl, y aquí le avisan a Saúl, ¿verdad? El pueblo está pecando contra el Señor porque come carne con sangre. Le avisan al rey. Ustedes son unos traidores, le dice. Hagan rodar hasta aquí ahora mismo una piedra bien grande. Luego añadió, dispérsense entre el pueblo y díganle que me traiga cada uno su buey y su oveja. Degüéllenlos aquí y coman, pero no pequen contra el Señor comiendo carne con sangre. Bueno, entonces aquí se trata de arreglar, ¿verdad? Entonces se trata de nuevo de justificar, pero mismo, van a traer esa piedra, van a rodarlo, lo van a poner aquí y vamos a ver ¿cómo podemos hacer? No pequen contra el Señor comiendo carne con sangre. Esa noche cada uno llevó el buey que tenía a mano, lo degollaron en aquel lugar. Saúl edificó un altar al Señor y ese fue el primer altar erigido por él. Este es el primer altar entonces erigido por Saúl aquí después de la guerra. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, iniciamos nuestra jornada con la palabra del Señor. Como siempre que viene a nuestro encuentro, lleva Ñande Yarañe Erubibe, hoy cuacañandea y ñandemba. Esa bañande ya y pucuyo, ana peñandere cobe, para esa vaya y pucuyo arañanderape. Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, 30, luego 23, del 6 al 11. Queriendo saber con exactitud de qué acusaban los judíos a Pablo, el tribuno mandó quitarle las cadenas y convocando a los sumos sacerdotes y a todo el Sanedrín, hizo comparecer a Pablo delante de ellos. Pablo, sabiendo que había dos partidos, el de los saduceos y el de los fariseos, exclamó en medio del Sanedrín: hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos, y ahora me están juzgando a causa de nuestra esperanza en la resurrección de los muertos. Apenas pronunció estas palabras, surgió una disputa entre fariseos y saduceos, y la asamblea se dividió.
porque los saduceos niegan la resurrección y la existencia de los ángeles y de los espíritus. Los fariseos, por el contrario, admiten una y otra. Se produjo un griterío y algunos escribas del partido de los fariseos se pusieron de pie y protestaron enérgicamente. Nosotros no encontramos nada de malo en este hombre, y si le hubiera hablado algún espíritu o un ángel. Y así continúa la palabra de Dios. Queridos amigos, aquí hoy una vez más el Señor nos está enseñando, ¿verdad?, a través de Pablo. Paisa bañandea lleva ya calcular, aña mañana, ya esana, cómo utilizar de los recursos tan lindos, positivos que Dios mismo nos ha dado. Este es entonces el don del discernimiento, porque Pablo se da cuenta, yo lo que estoy haciendo es simplemente anunciar a Jesucristo que ha resucitado entre los muertos. Obvia como mi fariseo cuera o güero viama hoy, acuerdo hoy ¿verdad?, en la resurrección de los muertos. Y Pablo, siendo fariseo, está diciendo, yo hoy lo he comprobado porque tuve y tengo esta experiencia y por eso le estoy anunciando a Cristo resucitado. Pero vean entonces, ¿cómo iba ahí? Hoy. Esto es cuando la gente camina en el mal. Una vez o triunfado hoy, güey. Pero después, queridos hermanos, cuando viene la fuerza de Dios y cuando la fuerza de Dios prevalece, y cuando la fuerza de Dios entra en razón, y ahí comienzan las divisiones entre las mismas fuerzas maléficas, las fuerzas del mal. Queridos hermanos, ya lleve mi opinión de Yara, ya lleve que todos enseñan de hoy, ya lleve discernimiento, mirar las cosas lindas y positivas y no tener miedo de afrontarlas, porque el mal caerá por sí solo. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. La vida es una metamorfosis continua, pasos de fe, renovando la piel y la vida. Se trata de aventurarse en un mundo incierto, migrar tus sueños, correr el riesgo, alzar el vuelo. La vida es extraviarse de vez en cuando, pues vale más a estancarse en el mismo escenario. Tan solo quien se pierde un poco vuelve a encontrarse. La vida es un continuo viaje, ligeros de equipaje, vuelos de mariposas, anuncios de primavera, alas extendidas, arrancando la piel de la tierra. Crisálidas y paradojas nos mudan de la crisis a buenas nuevas. Así es la vida, así nuestra historia, de arrastrarnos como la oruga
a volar cual mariposa. Extraviarse de vez en cuando, pues vale más a estancarse en el mismo escenario. Tan solo quien se pierde un poco vuelve a encontrarse. La vida es un continuo viaje, ligeros de equipaje. Vuelos de mariposas, anuncios de primavera, alas extendidas, arrancando la piel de la tierra. Crisálidas y paradojas nos mudan de la crisis a buenas nuevas. Así es la vida, así nuestra historia, de arrastrarnos como la oruga, a volar cual mariposa. A volar cual mariposa. Atrás ha quedado el frío invierno Y harapos rotos del hombre viejo. despierto a nuevas melodías. Dejo la tierra y abrazo el cielo. Vuelos de mariposas, Anuncios de primavera, alas extendidas, arrancando la piel de la tierra. crisálidas y paradojas nos mudan de la crisis a buenas nuevas. Así es la vida, Así nuestra historia, de arrastrarnos como la oruga a volar. a volar Cual mariposa. Oh, cual mariposa. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando el libro de Samuel, el primer libro de Samuel, capítulo 14, la transgresión de un precepto ritual. El pueblo, ¿verdad? Entonces, con tanta hambre ante ese juramento que había hecho Saúl, maldito el hombre, decía, que prueba bocado. Bueno, pero el pueblo después llega en un momento y a México ahí ya no se puede hacer más nada, están exhaustos todo el día luchando, peleando, batallando, entonces no hay caso. Entonces se tiran, dice, sobre el botín, o ganado y ve, o ganas y ve, llevan o a Pauma nos vamos a llevar ahí ve. Pero en fin, y esto es lo que a menudo, ¿verdad? Pensamos que las reglas legalistas, estas son las famosas reglas legalistas. A peña de Yarecuay, entero, ya muchas veces, ¿verdad? Somos muy legalistas. Así, claro, el Deuteronomio que te pone esto, cómo tendría que ser, pero tenemos que entender también, ¿verdad? El capítulo 12, 23 al 25, que nos dice directamente cómo tiene que ser esto. Y entonces aquí el pueblo desobedece directamente, es una obediencia insensata, orden de Saúl. Lo guió a desobedecer a la orden claramente también ordenada de Dios. El resultado de esto es lo que nosotros le llamamos legalismo. Esto es el resultado del legalismo.
Esto es el resultado del legalismo. Entonces, hay que discernir, hay que entender. En este sentido, siempre, ¿verdad?, la comunidad tiene una misión muy importante del discernimiento, del acompañamiento, saber qué hacer, cómo hacer con el pueblo, cómo hacer que el pueblo pueda rendir. Ciertamente que ante Dios y ante la misma comunidad, pero no por los caprichos, ¿verdad?, de unas personas que piensan cómo tiene que ser todo, lo manda Paco, lo y cuapa. A menudo pensamos que las reglas legalistas mantendrán alejada a la gente del pecado. Claro, o sea, las prohibiciones. Prohibido, 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 todo prohibido, ¿verdad? De hecho, es todo lo contrario. Las reglas legalistas nos llevan al pecado porque provocan nuestra rebelión y nos llevan al orgullo legalista. Al orgullo legalista. Por eso que siempre, ¿verdad? Educación, educación. UPA, educación de la conciencia, mejor todavía. No es simplemente una regla por la regla. La regla ayuda. Las normas, los mandamientos ayudan para que nosotros en todo caso podamos entender. Estos son, como decía San Pablo, muletas. Pero cuando son simplemente regla por regla, ¿verdad?, pero somos incapaces de darle el sentido y vida para que esto pueda salir adelante, claro que después nos encontramos en situaciones bastante complicadas y difíciles. Ustedes han verdaderamente prevaricado aquí, han hecho una cosa negativísima, una cosa malísima, han desobedecido todo. Saúl culpó al pueblo por lo que en realidad había sido su propia culpa. Saúl les culpa al pueblo. Legalista, ¿verdad? Absolutamente, esta era la ley. Pero no penáis a endos y seindo yeyagüey. ¿Por qué les parece que el Papa Francisco insiste tanto en la iglesia en salida? Apea cuando yeya posei veisa. Daya sein daya guatasein daya endusein daya naya por andusei o lo que sea. Pero sin embargo, esta es la regla y la ley de la vida. Esta es la regla y la ley de la vida. Diga, tú ya de entonces la yapita la cora y en de la mañana ya es o lo que sea, sino que tenemos que hacer ese paso. Tenemos que ir hacia adelante. Tenemos que mirar, ¿verdad? Saúl, con mucha facilidad, le culpa al pueblo. Y como dice Saúl justamente, entonces le avisaron a Saúl y le dijeron directamente, el pueblo está pecando contra el Señor porque come carne con sangre. Él replicó, ustedes son unos traidores. Y Saúl. Volvemos enseguida con más de Yarañé, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. La excomunión de Enrique IV liberaba a los nobles y al pueblo del Sacro Imperio Romano Germánico de rendirle vasallaje y obediencia. El emperador, ante la inminencia de una rebelión que podría costarle la corona, se tuvo que tragar su orgullo y en compañía de su esposa, de su hijo y apenas un criado, salió en peregrinación y después de atravesar los Alpes en medio de uno de los más crudos inviernos de esa época, llegó a principios del año 1077 a implorar el perdón del Papa Gregorio VII, pero a pesar de que comparecía descalzo, vestía sayal de peregrino en señal de arrepentimiento y penitencia, tuvo que soportar gélidas ráfagas y ventiscas junto a la muralla del castillo de Canosa, hasta que al tercer día por fin lo recibió el sumo pontífice y tras postrarse ante él implorando su perdón,
le fue levantado el anatema y ratificada su soberanía sobre los germánicos. Pero el taimado Enrique IV solo buscaba ganar tiempo para afianzarse en el poder, y lo obtuvo. Hildebrando Aldobrandeschi, nacido en Toscana en 1020, fue confiado desde muy pequeño al cuidado de su tío materno, el abad Lorenzo, que regentaba en Roma el monasterio de Santa María del Aventino. Allí adelantó sus estudios y se ordenó sacerdote, y absorbió la espiritualidad y la rigidez benedictina que nutrieron su austeridad, su severa disciplina y el fuerte liderazgo, cualidades que tomó en cuenta el arcipreste de San Juan de la Puerta Latina para convertirlo en su secretario. Ese mismo arcipreste, Juan Graciano, que adoptó el nombre de Gregorio VI tras ser elegido papa, lo retuvo en calidad de capellán personal y principal consejero, cargo en el que desplegó esa enorme capacidad administrativa que a su vez fue su carta de presentación para que el nuevo pontífice León IX lo elevara al cardenalato y lo designara administrador del patrimonio de San Pedro. Pero ahí no para la cosa. Al morir este papa, Hildebrando, que manejaba todos los hilos de la curia, todos los hilos del poder, fue ratificado por su sucesor Nicolás II y continuó afirmando su férrea autoridad, ya en su condición de archidiácono de la Iglesia Romana y canciller de la sede apostólica durante el pontificado de Alejandro II, quien falleció el 22 de abril de 1073. A Hildebrando, por ser el segundo de a bordo, le tocó presidir su funeral. Y en medio de la ceremonia, el pueblo y el clero lo proclamaron papa. Y esta aclamación fue acogida y ratificada ese mismo día por los cardenales reunidos en conclave, porque es con llave, no es conclave, sino conclave. Estaban reunidos en la iglesia de San Pedro ad Vincula, y aunque opuso resistencia, fue entronizado con el nombre de Gregorio VII. Una vez acomodado en el trono pontificio, San Gregorio VII se aplicó con rigurosidad a la tarea de depurar la iglesia que se desmoronaba por culpa de los reyes y señores feudales, que arrogándose la potestad del Papa, nombraban o vendían los cargos eclesiásticos. Entre otras cosas, ese delito se llama simonía. Y los vendían para quedarse con las rentas de la iglesia y poder manipular a los feligreses. Como era lógico, muchos de esos clérigos inescrupulosos eran casados, tenían amantes, llevaban una vida lujuriosa. Al año siguiente, en 1074, en el Concilio de Roma, San Gregorio VII decretó el celibato obligatorio para los sacerdotes y oficializó la excomunión para quien asignara cargos eclesiásticos sin su consentimiento y naturalmente para quien los aceptara. Lo que de paso implicaba que el pueblo era liberado de la obediencia a los soberanos y eximido de recibir los sacramentos y asistir a misa si quienes estaban celebrando eran unos de esos clérigos. Eso desató una virulenta ola de rebeliones en toda Europa y en esa lucha se mantuvo firme durante 10 años San Gregorio VII, que solamente estaba armado de su dignidad y de su autoridad moral, hasta que devolvió la iglesia a su cauce. El único que no daba su brazo a torcer era el emperador Enrique IV, a quien tuvo que excomulgar de nuevo. Entonces este emperador, para sacarse la espina, invadió a Roma, de la que tuvo que huir San Gregorio VII y refugiarse en Salerno, en donde, con la satisfacción del deber cumplido, murió el 25 de mayo de 1085. Fue canonizado por el Papa Benedicto XIII en 1725. Por eso, hoy, día de su festividad, pidámosle a San Gregorio VII que nos enseñe a defender la pureza de nuestra fe con mucha firmeza. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería.
Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Yo quiero adorarte, yo quiero escribirte 1000 canciones hasta el amanecer. Quiero cantarte, pues tú eres el amor que siempre imaginé. Yo quiero adorarte, y yo quiero decirle a todo el mundo lo que tú has hecho por mí. Quiero cantarte, pues tú eres todo para mí. Y es que tú eres el amor que siempre imaginé. Tú eres todo lo que siempre esperé. Y yo quiero cantarte, y yo quiero alabarte, oh Jesús. Yo quiero exaltarte, y yo quiero gritarle a todo el mundo lo que tú has hecho por mí. Quiero agradarte, pues tú has dado todo por amor. Y es que tú eres el amor que siempre imaginé. Tú eres todo lo que siempre esperé. Y yo quiero exaltarte, y yo quiero cantarte, oh Jesús. Y es que tú eres el amor que siempre imaginé. Tú eres todo lo que siempre esperé. Y yo quiero alabarte, y yo quiero adorarte, oh Jesús. Aún recuerdo todo el tiempo que viví sin ti, buscando un amor que me haría feliz. Y es que tú eres el amor que siempre imaginé. Tú eres todo lo que siempre esperé. Y yo quiero exaltarte, y yo quiero alabarte, oh Señor. Jesús, y yo quiero adorarte, Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Tuve ganas de correr para escaparme de tu amor, pero siempre fuiste mucho más veloz. Solo y triste en el desierto no podía escuchar tu voz, pero aún sin merecerlo, tu amor me rescató. No dejaste de amarme ni un segundo, más cuando me equivoqué. No dejaste de amarme ni un segundo, porque siempre has sido fiel. No dejaste de amarme, no dejaste de amarme, no dejaste de amarme ni un segundo, aunque fui yo el que me alejé. No dejaste de amarme ni un segundo, más cuando me equivoqué. No dejaste de amarme ni un segundo, porque siempre has sido fiel. No dejaste de amarme, no dejaste de amarme, no dejaste de amarme ni un segundo, aunque fui yo el que me alejé. No dejaste
instante creía que no le importaba a nadie. Pero llegaste con tu amor, la vida tiene otro color. Y solamente tú tienes la clave. Tuve ganas de parar para escaparme del reloj, pero el tiempo siempre corre a tu favor. No dejaste de amarme ni un segundo, más cuando me equivoqué. No dejaste de amarme ni un segundo, porque siempre has sido fiel. No dejaste de amarme, no dejaste de amarme, no dejaste de amarme ni un segundo, aunque fui yo el que me alejé. No dejaste de amarme ni un segundo, más cuando me equivoqué. No dejaste de amarme ni un segundo, porque siempre has sido fiel. No dejaste de amarme, no dejaste de amarme, no dejaste de amarme ni un segundo, aunque fui yo el que me alejé. No dejaste de amarme, no dejaste de amarme, no dejaste de amarme, no dejaste de amarme. Tuve ganas de correr para escaparme de tu amor, pero siempre fuiste mucho más veloz. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Mayo, Mariología. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe. Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel. Estamos en el capítulo 14. Es la transgresión, decíamos, de un precepto ritual. Pero en este teníamos que porque Saúl le culpa al pueblo con toda rapidez. Y apenas le comunican, Saúl reacciona, ¿verdad? En el versículo que encontramos ahí, ya díselo en el 33, él replicó: ustedes son unos traidores, hagan rodar hasta aquí ahora mismo una piedra bien grande. Bueno, a ver, oye, pero llega más o solucionarse, llega más la problema, los ya, tú sabes, te cuarto ya bebé, pero en fin, por lo menos ahora le dice al pueblo, bueno, hagamos algo. Pero él está preocupado siempre, ¿verdad? La ley, qué es lo que hicimos, legalista, bien legalista. Entonces vamos a procurar por lo menos solucionar otra vez desde la misma ley esta situación que estamos haciendo pecar al pueblo. En realidad Saúl nunca debió haber dado semejante orden insensata. Así luego. Siempre se le presenta un poco a Saúl con la insensatez. La oyapoa siempre, ya enseñan de ocuarucaneman de doyabobona. Siempre oyapiparei. Y bueno, es que el autor sagrado también está mostrando características de un rey que tendrá que después ser sustituido. Sha'al, decíamos, el que se presta, ¿verdad? El que será el verdadero rey, más o menos esa es la idea. Sha'al, Shaul, prestado, dado. Y entonces, o el pedido, ñande yeyerura cuente oía yema. Es interesante, ¿verdad?, cómo se presenta esta teología también, porque después se le va a presentar nada más y nada menos que a David. Ya hemos visto la característica también de Jonatán. Jonatán también es un hombre valiente, valeroso,
Saúl, bueno, se presenta con todas estas otras características. Bastante insensata aquí esta orden, ¿verdad? Orden insensata. Y esta orden provocó que el pueblo también pecara. O sea, ya por Ponarangue, ya por Bahía y Babe. Y luego él dice, degollad aquí y coman, y no pequen contra Yahvé comiendo la carne con la sangre. Saúl puso una piedra para matar apropiadamente a los animales. Y también edificó ahí altar a Yahvé. Al menos Saúl, ¿verdad?, hizo algo de lo que era correcto después de haber hecho lo incorrecto. Aquí está. A veces para la narración lleva. Por lo menos, ¿verdad?, al final parece que quiere corregirse. O sea que en el fondo, Ñandego Yarecuay siempre la hiponamia. Por lo menos la yeyesa, porque para no decir esto es feo, todo es negativo, lo yapo ahí va en teoría, lleva en este bebé negativo, lo yapo la hiponamia. Porque en realidad de Saúl muy pocas cosas todavía hemos encontrado así como una figura, como rey de Israel. Ciertamente que ya el pedido, luego, ¿viste? Por eso Shaul, ya el pedido. Yo esto le estoy dando, hay por canto y me ente porque pepe yerure. Pero pendería quede, ya quede, guau. Entonces la que no ve indicativo y la llame lleva alguien que les pueda regir y les pueda dar eso que ustedes están necesitando. Y también, ¿verdad?, en ese capítulo 8 luego se nos presentaba a Iposhibo y Samuel. Añade Yara Iposhibo y ahí primero Samuel, ¿verdad?, que despotrica ahí, se va, consulta a Dios y le dice, me están pidiendo un rey. ¿Qué le voy a decir? No puede ser. Entonces, no endulcemos a penderea. El único rey eres tú, ¿verdad? Eso es lo que se quiere decir. Pero después, cuando él se enoja, Ñambu lleva y Pirebayo Samuel, entonces al hablar con Yahvé, el Señor le dice, ¿sabes qué, Samuel? En realidad, con la problema. La problema al final de cuentas. Porque no quiere más que yo reine sobre ellos. Bueno, y estas actitudes, y por lo tanto las actitudes que nos llevan después a obrar de una o de otra manera, son las que van apareciendo también, ¿verdad?, en la figura, sobre todo aquí, de Saúl. ¿Pero no le parece? Entonces, de una forma un poco caprichosa, lo que él piensa, lo que él quiere, no en Duguazú y venían de Yara, no creen en Iguazú y no ponen en Iguazú, ¿verdad? Y aquí esta era una de las insensateces. Bueno, queridos amigos, así entonces nos estamos despidiendo por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor y que les acompañe siempre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más. Ñandi Yara Ñe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yara Ñe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.